Bueno, vamos a arrancar con la segunda clase. Hoy vamos a seguir con la parte de introducción a la materia y ya la semana que viene vamos a arrancar a ver técnicas de testing, ¿sí? ¿Alguna duda o pregunta sobre lo que vimos en la primera clase? Hicimos una introducción, toda la clase está completa en YouTube. Después en la página web de la materia está el link al canal de YouTube donde se puede ver toda la clase. Empezamos a ver lo que es una introducción a la materia. Como lo hicimos con Tribu. Exacto. Bien. Vamos a ver si podemos hacer que esto ande. A ver. Hoy terminamos con la introducción. La idea es mostrarles hacer un pequeño ejercicio de Java para ver un poco cómo se aplican estos conceptos. A ver si ahora esto funciona. Bien. Arranquemos entonces con la segunda clase. En la clase pasada presentamos la materia, ese es el link de la página web. Definimos lo que significaba verificación y validación. Cuando hablamos de verificación estamos hablando sobre si estamos construyendo correctamente esto que tenemos que hacer, ¿sí? El ejemplo que habíamos dado con construir un mouse o construir una casa, la verificación sería estoy usando los materiales apropiados, ¿sí? La resistencia de los materiales es la adecuada. Eso es verificación. Cuando yo quiero hacer una validación, ahí lo que me estoy preguntando es si estoy construyendo lo que me pidieron que construya. ¿Está bien? Aparecen acá los requerimientos del usuario, ¿sí? Que en la verificación no aparecen. ¿Se entiende? Bien. Dijimos que, como suele pasar muchas veces en el testing, esto se hace a último momento, con poco tiempo, entonces tenemos que hacer un testing inteligente, ¿sí? No puede ser simplemente algo basado en experiencia o en suerte o en intuición. Tenemos que aplicar un proceso ingenieril a cómo nosotros hacemos testing, ¿sí? Y por eso es que empiezan a aparecer todas estas técnicas que vamos a ver a lo largo de la materia. El mismo proceso de testing está abierto a ser testeado, ¿sí? Hicimos una introducción a los fundamentos del testing, hablamos un poco de definiciones, de conceptos. La base de todo lo que vamos a hacer nosotros es una comparación entre lo esperado y lo observado. Lo más fácil de ver es cuando uno ejecuta un programa para probarlo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y estoy viendo si lo que el programa me devuelve es lo que yo espero que devuelva, ¿sí? Si la comparación me da igual, está todo bien. Si me da diferente, algo está mal. Y de vuelta acá aparece que cuando hablamos de lo esperado, es porque en algún lugar dice cuál tiene que ser la respuesta, ¿sí? Si yo no sé lo que el programa tiene que hacer, si yo no tengo una definición de lo que el programa hace, es muy limitado lo que yo puedo hacer a nivel de testing, ¿sí? Puedo testear algunas cuestiones básicas de cualquier programa, pero la esencia del programa no la puedo testear si no la conozco. ¿Está? Seguimos con terminologías, definiciones de distintas situaciones, la definición de fracaso. Y lo que hablamos es que cuando nosotros hacemos testing, hay todo un proceso involucrado en donde la documentación es fundamental, ¿sí? Cuando hablamos del objeto de test, de los datos de test, de la situación de test, todo eso tiene que estar documentado porque yo necesito poder replicar la experiencia, ¿sí? A mí no me sirve de nada que alguien me cuente que bajo cierta situación que la persona no se acuerda, el programa falló. Si yo no lo puedo replicar, no puedo salir a arreglar eso. Por eso la documentación es fundamental. Y después vimos un ejemplo, algo muy sencillo como este while con un par de if adentro, que demostraba que algo tan fácil y sencillo como este, si nosotros queremos hacer un testing exhaustivo, si nosotros queremos recorrer todos los caminos o testear todos los caminos posibles, se hace imposible, ¿sí? Porque esto crece tan rápido que testear todos los casos llevaría demasiado tiempo, ¿sí? Y de vuelta caemos en la necesidad de hacer un testing inteligente.
Si lo queremos llevar a un extremo, es decir, bueno, yo tengo un solo caso de prueba para hacer. Si yo solamente tengo que hacer un solo caso de prueba, necesito que ese sea el mejor caso de prueba del mundo. ¿Sí? Y para lograr esa calidad en mi caso de prueba, necesito sentarme antes y pensar muy bien qué es lo que voy a hacer. Y ahí es donde surgen todas estas técnicas que vamos a ver a lo largo de la materia. Y terminamos la clase hablando de cómo se incluía el testing en los ciclos de vida, ¿sí? En los procesos de desarrollo. Y presentamos el modelo B. ¿Sí? La introducción que vamos a hacer hoy nos vamos a centrar un poco en este modelo B. Y vimos después los principios. Los principios se pueden tomar como verdades que se aplican al testing. Por ejemplo, el objetivo del testing es demostrar la presencia de defectos, no la ausencia. ¿Sí? Si yo le doy un programa a un tester y el tester vuelve a la semana y me dice, che, todo bien, no encontré ningún error, eso no habla bien del programador, habla mal del tester. ¿Sí? Porque también otra cosa que vimos es errores siempre hay. Y no es que sea malo el programador, es que ante un sistema relativamente complejo es natural que haya errores. Y es la responsabilidad del tester encontrar esos errores. ¿Sí? El testing exhaustivo no es posible. El testing tiene que empezar lo antes posible en el ciclo de vida. ¿Sí? ¿Por qué esto? Porque me es mucho más barato corregir un error en una hoja de papel que en una línea de código. Entonces necesito testear en cuanto arranque el ciclo de vida. La paradoja del pesticida, el testing es dependiente del contexto y que un sistema no tenga errores no quiere decir que el sistema sea útil. ¿Sí? Ese es otro tipo de testing que vamos a ver, que es el testing de usabilidad. ¿Sí? Bien, en la clase de hoy, como les dije, vamos a hablar del testing en el ciclo de vida y vamos a trabajar sobre el modelo B. En esta versión simplificada lo que habíamos planteado de este modelo B es en una de las patas, la pata que para ustedes está a la izquierda, tengo el clásico modelo de cascada. ¿Sí? Todas las etapas que yo voy definiendo en mi ciclo de vida. ¿Qué es lo que plantea el modelo B? Bueno, para cada una de las etapas, esa etapa a mí me da información que me permite definir casos de prueba. ¿Está bien? Cuando el usuario me dice qué es lo que quiere del sistema, yo ya ahí estoy definiendo cuáles son los tests que tengo que hacer para definir si el usuario acepta el sistema. ¿Está bien? Entonces, una pata es el clásico modelo de cascada, la otra pata es la equivalente pero a nivel de testing. ¿Sí? Esto ha ido evolucionando, pero la base de lo que tienen los ciclos de vidas hoy en día, los ágiles, los Scrum, es esto. A medida que voy definiendo cosas, voy definiendo cómo las voy a testear. Bueno, esto es lo que estábamos diciendo recién. Chequear, ¿sí? Cuando nosotros chequeamos un producto contra su definición de requerimientos, ¿sí? Es la validación. ¿Sí? En este caso, cuando nosotros chequeamos contra, por ejemplo, lo que el usuario nos pide. La verificación, que es cuando nosotros chequeamos si las cosas están bien hechas, es más de bajo nivel. ¿Sí? Lo vamos a hacer más cercano al código. En cambio, la validación la vamos a hacer más cercana a lo que es la definición del problema o el sistema mismo. Eso abre la puerta a distintos tipos de test y lo que vamos a ver a lo largo de la materia es que hay muchas formas de clasificar las cosas. ¿Sí? Vamos a hablar de técnicas de test, no sé, estáticas de caja negra. Dinámicas de caja blanca. Todas estas cosas son distintas clasificaciones que se dan a las técnicas que describen de alguna manera cómo se aplica la técnica o de qué se trata la técnica. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo verificar una clase, ¿sí? Pensando en una clase de Java, simplemente mirando su código. No necesito ejecutar la clase para ver si hay errores. Por ahí uno, en mi caso, que es docente, que ha sido docente de materias de programación, ya sabe que hay ciertos errores que son comunes, como por ejemplo, en un if de Java, poner un solo igual en lugar de dos. ¿Sí? Si yo pongo un solo igual, eso se compila y para Java es una asignación dentro de un if. Eso yo lo puedo detectar sin ejecutar el código.
Cuando yo hago una verificación sin la ejecución del objeto de test, lo que estoy haciendo es un testing estático. ¿Sí? Vamos a llamar testing estático a todas aquellas técnicas que no involucren la ejecución del objeto de test. ¿Está bien? ¿Por qué me resulta interesante contar con estas técnicas? Al no tener que ejecutar el objeto de test, esto me da dos ventajas. Primero, a veces la ejecución es compleja. A veces para poder ejecutar necesito tener un dato de entrada que es muy complejo de armar. ¿Sí? Como habíamos visto el ejemplo de los juegos. Si yo quiero ejecutar el nivel 20, tengo que llegar hasta el nivel 20. Eso por ahí me lleva tiempo o es muy complejo codificar el salto que me permite llegar al nivel 20. ¿Está bien? Y la otra ventaja de un testing estático, si lo pensamos sobre código, el código puede estar incompleto. Yo para ejecutar un código, ¿qué es lo que necesito? Y mínimamente que compile. Quizás este sea un código muy complejo, que todavía está incompleto. Al estar incompleto, por ahí no compila. Un testing estático me permite a mí decir, ok, mientras esto no está compilando y no lo puedo ejecutar, yo ya puedo avanzar con algo de testing. Puedo tomar las cosas que ya están completas, pero como faltan otras cosas no las puedo ejecutar, y empezar a testearlas de forma estática. ¿Está bien? Entonces, tiene su ventaja el testing estático. Como les decía antes, por ahí uno viene con la idea de que el único testing que uno puede hacer es el que involucra la ejecución de algo. Ejecutar, probar y ver qué pasa. Es válido eso, es una técnica válida, pero hay otras que también son válidas. Y la idea de la materia es abrirles la cabeza a que hay otras formas de hacer testing que son mejores en algunos casos. Y lo importante es poder ver o decidir cuál es el caso en cuestión. ¿Está bien? Del otro lado del testing estático está el testing dinámico. ¿Sí? Vamos a decir o vamos a llamar testing dinámico a todas aquellas técnicas que involucren la ejecución de mi objeto de test. ¿Sí? Que en la gran mayoría de los casos va a ser la ejecución de un código. En ese caso siempre lo que yo voy a hacer es ejecutar un código, poner una entrada, ver cuál es la salida, compararla con la salida que yo esperaba. ¿Está bien? Entonces tenemos testing estático y testing dinámico como primera gran clasificación de técnicas. Yo a su vez puedo verificar una clase, verificar un método, sin conocer su código, sin ver la implementación, sin ver cómo lo hicieron, sabiendo qué es lo que tiene que hacer. Eso a mí me permite verificar el código. ¿Sí? Cuando nosotros definimos nuestra estrategia de testing en función de lo que hace la operación y no cómo lo hace, estamos hablando de un testing de caja negra. ¿Está bien? Del otro lado, si yo defino mi estrategia de testing o cómo voy a testear, viendo cómo está implementada la operación, mirando su código, eso se dice que es una técnica de caja blanca. ¿Está bien? Por lo general, uno a veces escucha, bueno, como no tengo acceso al código, lo que yo voy a hacer es testing de caja negra. ¿Sí? Si tengo acceso al código, entonces es testing de caja blanca. Eso no es tan así. Yo puedo tener acceso al código e igual usar la especificación del método para definir casos de test. Y ahí es un testing de caja negra. La realidad en la práctica nunca es blanco y negro. Por lo general uno suele tener las dos cosas y al momento de definir una estrategia, ¿qué hace? Y usa un poco de las dos. Y en función de eso define cómo va a ser el testing. Disculpen, estoy resfriado y sueno al gallo Claudio. Por ejemplo, veamos un ejemplo. Vayamos a Eclipse. Esto es Java. Imagínense que yo tengo una operación. La operación es spar. Es un método booleano. Como me dice su especificación, spar es una función que determina si el entero ingresado es par, retorna verdadero, o no, retorna falso. Yo no estoy viendo la implementación del código en este momento. Si yo quisiera testear si este método funciona bien,
a partir de la especificación solamente, por lo tanto esto es testing de caja negra. Y lo voy a ejecutar, por lo tanto es testing dinámico, o sea, puedo tener dinámico de caja negra. Una opción sería, bueno, tiro un par de casos de prueba. Me fijo si con 6 la respuesta es correcta, me fijo si con 11 la respuesta también es correcta. Esto lo puedo ejecutar. Dice para 6 es par, eso es verdadero. Acá 11 es par, dice que es falso, eso es correcto. Lo esperado y lo observado es igual. Son dos casos de prueba, podría hacerlo mejor. Podría pensar en otro caso de test un poco más complejo. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Bueno, acá estoy complicando un poco la forma como testeo, pero estoy logrando un mejor testing. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es cargando en un hash. Estoy usando una estructura, un hash, donde cargo mapeo e imagen, dominio de imagen. Por un lado tengo los números que voy a usar para testear y por otro lado tengo la respuesta esperada. ¿Sí? Y después lo que hago es un ciclo que va a ir recorriendo este mapeo y va a ir comparando lo esperado con lo observado. Si durante todo el recorrido está todo bien, me dice perfecto, todos los valores dieron bien. Si en algún momento hay una diferencia, me va a decir, atención, hubo valores observados diferentes a los esperados. Y ya acá, con algo tan sencillo, pueden ver lo fácil que se complica el testing. Esto ya empieza a ser, o nos empezamos a acercar a lo que es la automatización del testing. ¿Sí? Yo no quiero estar ingresando 20 números, quiero automatizar eso. Y eso implica escribir código. Y eso implica código que es susceptible a fallos. ¿Sí? Entonces no es trivial resolver estos casos. Si yo esto lo ejecuto, todos los valores observados coincidieron con los esperados. ¿Sí? Y son varios, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casos que me dieron bien. Desde el punto de vista del testing, ¿sí? Dinámico de caja negra, implementé 2 casos de prueba, uno con 2 datos, otro con 8 datos, 10 datos en total, todos dieron bien. Yo podría ahora sentarme y decir, listo, que esto salga a producción, esto funciona bien. ¿Alguien tiene alguna observación para hacer sobre lo que estoy haciendo? Porque si yo ahora vengo a la operación SPAR y digo, está bien implementada, veamos cómo está implementada. ¿Está bien implementada? ¿Cómo hago yo para saber si un número es par? ¿Cuál es la forma que hacemos de resolución de problemas y algoritmos? I módulo 2 distinto a 0. Bien, ¿y qué está haciendo eso? I módulo 2 igual a 0, para saber si es par. Sí, eso. ¿Y eso qué está haciendo? I módulo 3. ¿Y eso es correcto? ¿Y por qué todos los casos de prueba me dieron bien? Porque todos los que pusiste serán... No sé. Veámoslos. ¿Qué característica tienen los datos de prueba de este ejemplo que es el que más datos de prueba tiene? Los pares son Bien, ¿y los que no son pares? Son primos. ¿Sí? Fíjense lo importante que es elegir los datos. ¿Sí? Una mala elección de los datos, ¿sí?, hizo que toda una batería de prueba diera bien cuando en realidad el método estaba mal implementado. ¿Está? ¿Qué fue lo que pasó acá? Y en realidad acá la persona que leyó la especificación del problema no fue inteligente al momento de elegir los datos. ¿Por qué? Porque todos aquellos que eligió que daba verdadero también eran múltiplos de 3. ¿Sí? Porque si yo hubiese agarrado esto y tomase una línea más y agrego el 2 y ahora esto lo ejecuto, ¿cómo? Ah, tenés razón, gracias.
ahora sí me marca que hubo un error. ¿Está bien? Entonces, este error, esta mala implementación, se podría haber detectado con un testing de caja negra, siendo más inteligente al momento de leer la especificación y decidir cuáles son los casos de prueba. ¿Está bien? El otro ejemplo que suelo dar es, yo tengo una implementación de factorial. ¿Sí? Factorial dice, factorial de 1 es 1, factorial de n es n por factorial de n menos 1. Y yo tengo que hacer un caso de prueba, o testear eso con varios casos de prueba. Testear con 8, 9 y 10 no tiene mucho sentido, porque 8, 9 y 10 es lo mismo. Si yo necesito testear en forma muy inteligente, tengo que usar lo que dice la especificación. Si la especificación está diferenciando uno del resto del mundo, bueno, testea con uno y testea con alguien más del resto del mundo. Si puedo testear un poco más, ¿cuál sería el siguiente caso de prueba para testear con esa definición de factorial? 0. 0 no aparece en la especificación. ¿Qué pasa si le mando 0? ¿Está bien? Entonces, no solamente es importante decidir la técnica, sino que una vez que tenemos la técnica, elegir los datos de prueba también es fundamental. ¿Está? Y cómo yo termino implementando todo, también es importante. Haber decidido implementar este hash me simplifica mucho las cosas. Mejor hubiese sido que toda esta información que tengo acá, por ejemplo, estuviese en un archivo separado. Entonces yo puedo editar el archivo de texto y esto sigue ejecutando y no tengo que modificar el código. Cada una de esas cosas hace que el test sea mucho más flexible, mucho más rápido, lleva más tiempo hacerlo. Implementarlo. ¿Está bien? Entonces, testing de caja blanca, testing de caja negra. Testing de caja blanca estamos usando el código. La ventaja que tiene esto es que al estar basado en código, ¿sí? Y el código es un lenguaje definido, completo, en muchos casos podemos aplicar técnicas formales. ¿Sí? Porque no deja de ser un lenguaje definido, tengo una estructura. Entonces, es muy eficiente, es metódico, ¿sí? Y a mí me va a simplificar muchas cosas al momento de trabajar. Esa es la ventaja. ¿Cuál es la desventaja? Puedo llegar a encontrar errores que no son lo más importante. ¿Sí? Voy a encontrar muchos errores, pero no necesariamente estoy encontrando los errores importantes a encontrar. ¿Está? ¿Qué es la diferencia con el testing de caja negra? En el testing de caja negra, yo voy a encontrar los errores que el usuario ve. Y esos son quizás los más importantes. No es para desmerecer los otros, pero el error con el cual el usuario se va a encontrar va a ser el error más problemático de todos. Esa ventaja la tengo con el testing de caja negra. ¿Cuál es el problema con el testing de caja negra? Como está basado en una especificación, y en la gran mayoría de los casos la especificación va a ser un idioma castellano, no tengo un lenguaje completo y formal. ¿Sí? Va a ser un análisis más ineficiente. Voy a depender más de la calidad del tester al momento de definir técnicas y datos. ¿Está bien? De vuelta, ¿qué es lo que se suele hacer hoy en día? Un poco de los dos. Por lo general, el testing de caja blanca, que está más asociado al código y a más bajo nivel, está más vinculado al programador. ¿Sí? El primer test que se va a hacer en el desarrollo del software probablemente sea un test de caja blanca sobre los módulos que se están implementando. Y después se sigue avanzando y se sigue subiendo de nivel en la abstracción y empieza a aparecer el test de caja negra. ¿Qué es lo que aparece en la otra pata de la B? Una vez, ¿sí? Yo a medida que voy bajando voy definiendo cómo testear, pero no empiezo a testear todavía. Una vez que yo tengo implementación, lo primero que puedo testear es esa implementación. Y eso se llama o se conoce como testing de unidad. Es el primer test que podemos empezar a ejecutar. ¿Sí?
La unidad, el concepto de unidad puede cambiar de paradigma a paradigma, de lenguaje a lenguaje y de proyecto a proyecto. Alguien puede decir, bueno, el testing de unidad es a nivel de métodos. A medida que vamos implementando métodos, vamos testeando métodos. Alguien puede decir, no, lo vamos a hacer a nivel de clases. Una vez que tengo una clase completa, ahí testeo esa clase. Eso cambia, ¿sí? Pero la unidad está hablando de ese mínimo objeto que yo tengo que tener para poder testear. Lo que se va a usar es la especificación de esa unidad, ya sea la especificación del método, la especificación de la clase, y se va a testear esa unidad en forma aislada. Y esto es muy importante en este nivel. Si yo voy a testear un método, estoy trabajando con ese método solamente. Si mi método usa otras cosas del sistema, otras cosas de otras clases, necesito cortar esos vínculos. Porque yo quiero testear que este método funciona bien. ¿Sí? Necesito aislarme de la posibilidad de que este método funcione mal porque otro método funciona mal, que está fuera del alcance de lo que yo estoy testeando. Eso lo voy a hacer más adelante. El trabajar con esta forma aislada no siempre es fácil. No siempre es sencillo cortar esos vínculos con otras partes del sistema. Y en muchos casos aparecen frameworks enteros dedicados a simplificar este trabajo, ¿sí? .NET tiene varios de estos. Ahí quedan varios ejemplos para que miren cómo funcionan esos frameworks. Acá van a aparecer un par de conceptos que los vamos a ver ahora más adelante, que son stub, driver. Son términos para hacer referencia a estas cosas que tenemos que ir cortando. El testing de unidad, hacer de tan bajo nivel, es un testing que puede hacer el mismo programador. ¿Sí? A la otra clase habíamos dicho que la idea era separarlos. Y en este caso, al estar tan cercano al código, el mismo programador puede ser el responsable del testing de unidad. ¿Qué es lo que ocurre acá? Para yo poder testear una componente, ¿sí? Quizás no pueda ejecutar la componente. Por ello estoy testeando un método F que no es public static void main. Es otra cosa. Entonces no puedo hacer ejecutar F. Necesito escribir código que use F. Y de esa manera poder testearlo. Son los famosos testers que hicieron en Introducción a la Programación Orientada a Objetos. Eso, en el concepto de verificación y validación de software, se conoce como un test driver. ¿Sí? Es el tester que maneja al objeto de test. Entonces, en muchos casos voy a estar obligado a escribir un driver. Si mi unidad, mi método, mi clase, depende de otras unidades y yo necesito cortar esos vínculos, de alguna forma tengo que poner una caja boba, ¿sí?, que reemplace ese llamado. A veces simplemente es comentar la línea de código, pero si ese llamado me devolvía algo que yo uso, de alguna manera, ¿sí?, necesito reemplazar eso y seguir teniendo el objeto que devuelve para yo poder seguir ejecutando. Entonces, cuando yo hago ese reemplazo de esa dependencia, lo que estoy creando es lo que se conoce como un stub. ¿Está bien? De vuelta, tanto el driver como el stub pueden ser tan triviales como hacer un llamado de un public static void main a F o comentar una línea de código. Y se puede complicar tanto como tener que escribir un programa muy complejo a modo de driver o tener que recrear una estructura muy compleja a modo de stub. ¿Sí? Eso varía mucho y va a cambiar de problema a problema. Entonces, imagínense que yo tengo una clase A que usa a una clase B. Si yo lo que quiero es testear A, voy a tener que reemplazar B con un stub. ¿Sí? Porque si yo quiero testear A y A usa B, yo quiero testear A en forma aislada. Entonces necesito reemplazar lo que es B por una caja que no me meta ruido. Ese es el stub. Si yo lo que quiero testear es B y B funciona porque A lo usa, entonces necesito reemplazar A por un driver.
¿sí? Por mi uso de tester, que yo lo voy a programar, que no me meta ruido y solamente me permita a mí testear en forma aislada. ¿Está? Estas son las cosas que aparecen a nivel de testing de unidad. ¿Está bien? El objetivo que se tiene en el testing de unidad es funcionalidad y completitud. Esto quiere decir, la componente, la unidad hace todo lo que se requiere, no hace más, no hace menos y lo hace bien. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que asegurar. Otros dos objetivos son solidez y robustez. ¿Sí? ¿Qué significa que algo sea sólido? Que no se rompe. ¿Qué significa que algo sea robusto? Que si se rompe, no rompe todo. ¿Sí? Esos son dos objetivos muy importantes. Que no se rompa y que si se rompe la componente, que no me rompa el resto del sistema. Eso lo puedo testear también a nivel de unidad. Entonces, la componente hace todo lo que tiene que hacer, eso es validación. Lo chequeo contra la especificación. La componente lo hace bien, eso es verificación. ¿Sí? A distintos niveles vamos a trabajar con distintas formas de validación y de verificación. ¿Sí? En este caso, la validación que hacemos sobre una componente no va a ser con la especificación del usuario, porque la especificación del usuario no llega tan abajo en el código. Probablemente sea con la especificación que a mí me pasa el líder de proyecto o el líder del grupo de desarrollo. ¿Sí? Y en ese caso se transforma en una validación. Dentro de los test de unidad aparecen lo que son los test negativos. Los test que directamente dicen vamos a romper todo. O sea, vamos a tirarle todo lo que vos no esperás que te tiremos para ver cómo vos reaccionás. ¿Sí? Y este es un chiste que se suele hacer en la comunidad de testers. Un tester entra a un bar y pide menos una cerveza. ¿Por qué? Porque queremos ver cómo reacciona esta componente o cómo reacciona el sistema ante situaciones que no son las esperadas. ¿Sí? Idealmente debería reaccionar bien, debería ser robusto. Entonces, el test de unidad suele ser, por lo que estamos viendo, un test de caja blanca, porque estamos trabajando directamente sobre el código. Entonces vamos a usar, como encima probablemente lo esté haciendo el programador, es natural que surjan casos de test basados en cómo está implementada la unidad. Y eso es un test de caja blanca. Lo que no implica que no se pueda usar también la especificación, que sería también de caja negra. En algunos casos, en función de los paradigmas y de vuelta de cómo están especificadas las cosas, los test de unidad se pueden automatizar. Este tipo de desarrollo se conoce como Test First Programming o Test Driven Development. Se suele conocer también como TDD, Test Driven Development, ahí está. En donde a medida que yo voy definiendo lo que hay que hacer, voy definiendo los casos de test. Y al momento de decirle a un programador, a ella, implementa una función que hace esto, esto y esto, a su vez estoy implementando los casos de test para ver si esa función hace eso que yo le estoy pidiendo. ¿Sí? Y ella puede ir programando y a medida que va programando va viendo cómo los tests dan positivos o negativos. ¿Sí? Y ella sabe que ya programó todo una vez que logra que todos los tests den OK. Eso es, si los tests están bien hechos. ¿Sí? JUnit, que creo que lo han usado en algún momento, es un framework para test de unidad. Es un framework que a mí me permite, mientras el programador está programando, definiendo los casos de prueba de la unidad en forma independiente. Entonces el programador, a medida que programa, puede ir ejecutando los test de unidad hechos en JUnit e ir viendo qué cosas le dan en verde y qué cosas le dan en rojo. ¿Sí? Un poco con JUnit van a trabajar. JUnit es parte del modelo XUnit, ¿sí? Que es un framework para testing de unidad aplicable a muchos lenguajes. JUnit es su versión para Java, pero está para PHP, C# y un montón de otros lenguajes. La idea es siempre la misma. Eso a nivel de testing de unidad. ¿Sí? En testing de unidad, lo más importante es la aislación, probar las cosas separadas. ¿Cuál es el siguiente nivel? Empezar a juntar las cosas.
Una vez que yo sé que cada una de mis unidades solas funcionan bien, necesito ver qué pasa cuando se empiezan a conectar. Cuando ese stub que yo había puesto lo saco y lo reemplazo por lo verdadero, ese driver que yo había implementado lo saco y lo reemplazo por lo verdadero. Alguien podría pensar, bueno, pero si las cosas funcionan bien por separado, ¿por qué van a funcionar mal cuando las juntes? ¿Dónde está el ejemplo? ¿Dónde está el ejemplo? Acá está el ejemplo. Hace mucho tiempo atrás, la NASA, junto con la Agencia Espacial del Reino Unido, desarrollaron una misión para Marte. La idea era una sonda que se iba a acercar mucho a Marte para tomar mediciones de la superficie. Millones y millones y millones y millones y millones de dólares. La lanzaron, llegó a Marte y se hizo bolsa contra la superficie del planeta. Uso bolsa y no otra palabra porque estoy grabando la clase. ¿Por qué? Millones de dólares, mucha plata perdida. ¿Qué fue lo que pasó? Había dos módulos, ¿sí?, que manejaban la distancia de la sonda a la superficie de Marte, ¿sí?, para hacer cálculos y para definir hasta dónde podía acercarse. Juntaron un módulo lo hicieron los norteamericanos, otro módulo lo hicieron los yanquis y los ingleses. Juntaron todo y lo mandaron, se rompió. ¿Por qué se rompió? Porque después, cuando hicieron una auditoría del sistema, descubrieron que las dos funciones que manejaban la distancia a la superficie, que recibían un entero como parámetro, los estadounidenses interpretaban ese entero como en pies, los ingleses interpretaban ese entero como en metros. Juntaron las dos cosas y obviamente no hicieron testing de integración. Y todo eso se rompió. Un caso muy extremo, pero que demuestra que cuando juntamos las cosas pueden salir mal, ¿sí? En particular, cuando uno asume cosas sobre los datos de entrada que está recibiendo, ¿sí? Ese es uno de los errores que detecta el test de integración. Y aparte, otra de las cosas que se detectan a través del test de integración son los efectos secundarios, ¿sí? Yo puedo tener un método, una unidad, que yo asumo que no está modificando nada de ningún otro lugar, y en realidad por ahí sí. ¿Sí? Por ahí tengo una unidad que yo asumí que no modifica una base de datos y se me escapó que hay una línea de código que está metiéndose en la base de datos, ¿sí? Que cuando lo testé en forma aislada no detecté ningún problema, pero que cuando empiezo a unir las cosas, esa modificación que yo puse sin darme cuenta, le está rompiendo algo a otra unidad que todavía no testé en forma integrada. Entonces, el test de integración es importante por eso. Estas son las cosas que estaba diciendo. Ahora, lo que es importante es cómo empezamos a integrar las cosas. Yo tengo 20, 30, 100 clases, todas testeadas por separado. ¿Cómo empiezo yo a unir las cosas? ¿Qué estrategia uso para poder decir cómo empiezo a conectar las cosas? Y existen distintas estrategias, ¿sí? Top-down, bottom-up, ad hoc, backbone y big bang, ¿sí? Cada una con su ventaja y desventaja. ¿Cuál es la top-down? La top-down sería arranco del programa principal y empiezo a integrar para abajo, ¿sí? Si yo me imagino mi programa como un árbol, ¿sí? Yo lo que voy a tener son la clase principal, mi JFrame, por decirlo de alguna manera, es el driver que tenía antes. Entonces, cuando yo hago un top-down, lo que estoy haciendo es eliminando la necesidad de drivers, pero voy a usar muchos stub, ¿sí? Yo digo, bueno, tengo la principal. Bueno, testeo la principal con el primer nivel del árbol. Ahora, todo lo demás va a tener que ser stub. Una vez que sé que ese primer nivel funcionó bien, ¿qué hago? Agrego el segundo nivel de profundidad. Estoy eliminando esa capa de stub, sigo necesitando las otras. Y así voy bajando hasta llegar hasta las hojas. ¿Lo ven? Eso es un top-down. Al revés es un bottom-up. Empiezo desde las hojas, ¿sí? Empiezo desde las clases por ahí más sencillas y empiezo a subir
en la jerarquía. ¿Qué implica esto? No voy a usar stubs, pero sí voy a usar muchos drivers. Porque si solamente quiero testear la capa de abajo, todo lo que hay para arriba, sí o sí son drivers. Entonces uso mucho driver. La doc es, anda viendo a vos por dónde te parece ir. ¿Qué implica esto? Y probablemente se ahorre tiempo, porque si existe un camino más eficiente, el que conoce la implementación lo va a saber. Va a requerir un poco de stub y un poco de drivers en función de qué es por dónde se decida ir. ¿Está bien? Otra es la backbone. Backbone es columna vertebral. Esto se aplica en ciertas implementaciones donde claramente hay una columna vertebral a la implementación, donde quizás haya una serie de unidades que son muy importantes y el resto se cuelgan de ellas. Si uno puede detectar esa columna vertebral, una estrategia es usarla, ¿sí?, para definir la estrategia de integración. ¿Sí? Y por último está la Big Bang. La Big Bang es junto todo, compilo y ejecuto. ¿Sí? Si el proyecto es chiquito, tiene sentido hacer algo así. Si es un proyecto grande, es una locura encararlo de esta manera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puedo llegar a tener mucho enmascaramiento de errores. ¿Sí? Porque si muchas cosas van a empezar a fallar y todas al mismo tiempo, lo que yo termine viendo, ¿sí?, puede ser un enmascaramiento de todos los errores que tengo. ¿Sí? Y eso es peligroso. Existen, y esto no hemos logrado usarlo todavía en la práctica porque hasta ahora han sido todos pagos. Creo que ahora aparecieron algunos gratuitos. Servidores de integración. Los servidores de integración son sistemas informáticos, algunos en la web, otros son locales que uno se instala, donde uno tiene el repositorio del proyecto, ¿sí?, un GitHub o lo que sea que estén usando, y el servidor de integración lo que hace es constantemente estar compilando ese proyecto y ejecutando casos de prueba que uno define. O sea, se automatiza el proceso de compilación y de ejecución de los casos de prueba. Esto lo que permite es, cada vez que un desarrollador hace un check-in, cada vez que el desarrollador agrega algo nuevo, el servidor de integración corre una batería de test para ver si todo sigue funcionando bien. Si algo se rompe, notifica al programador. Y los más malos notifican a todo el mundo. Y ahí lo que uno puede tener es constantemente la integración de todo el sistema. Esto lo que sí requiere es tener muy bien definido todo el sistema. Porque si yo ya tengo los test de integración implementados, quiere decir que alguien ya especificó todas las clases que se van a implementar y todos los métodos que van a tener. Y lo que está faltando es completar la implementación de esos métodos. ¿Está bien? Obviamente, al principio los test de integración van a fallar. Y a medida que se va avanzando en la implementación, esos test de integración van a empezar a dar bien. Se pueden agregar nuevos tests. Realmente están buenos. Los que yo he visto funcionar son pagos, son muy lindos, pero son muy caros. Ahora vamos a ver con Matías si vemos si aparecieron algunos gratuitos para poder usar, para por lo menos hacer alguna prueba. Hay algunos que se pueden instalar en forma local, si uno tiene un sistema local de repositorios. Hay algunos de los pagos que se integran a GitHub, por ejemplo, y trabajan sobre los repositorios de GitHub. Y eso está muy bueno. Entonces, test de unidad, sigue test de integración. Una vez que sabemos que todas nuestras unidades funcionan bien en forma aislada y funcionan bien conectándolas, vamos a empezar a testear el sistema como un sistema completo. ¿Sí? Y ese es el nivel testing de sistema. Es la tercera etapa. Acá van a empezar a aparecer las especificaciones que dio el usuario, tanto funcionales como no funcionales. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con el testing de integración? Este punto de vista. Hasta ahora veníamos viendo el sistema desde el punto de vista de los desarrolladores, de la gente que hace el sistema. Ahora estamos viendo el sistema como un sistema completo y lo tenemos que empezar a ver desde el punto de vista del usuario. ¿Sí? Y esas son las cosas que vamos a empezar a testear ahora.
En este caso, el contexto, la plataforma del usuario empieza a ser importante, ¿sí? Porque hasta acá veníamos trabajando con el sistema o la plataforma de desarrollo. Empezar a simular la plataforma del usuario empieza a ser también un tema importante que de vuelta puede no ser real, puede no ser trivial. Que sea la plataforma real no quiere decir que sea la plataforma en lo del usuario, ¿sí? Esto sigue siendo en la casa del desarrollador. Todavía no vamos a ir a la casa del usuario a probar el sistema. Esa es la siguiente etapa. Y acá lo que aparece mucho son los sistemas de virtualización, ¿sí? Recrear la plataforma del usuario con una máquina virtual es lo más cómodo que hay, porque en muchos casos, por plata, por recursos, por tiempo, no podemos tener realmente la plataforma del usuario, ¿sí? Existen sistemas que permiten automatizar lo que es el testeo del sistema completo. Uno de ellos es este TestPlan, que está muy bueno y también lo vamos a ver más adelante. Obviamente acá la definición de los requerimientos es fundamental, tiene que estar bien definida. Si yo no tengo bien definido el problema, no puedo testearlo bien. Y por último viene el test de aceptación dentro de lo que es el modelo B. El test de aceptación es como el test del sistema, porque estamos viendo a todo nuestro sistema como un único sistema, pero ahora sí tenemos que tener al usuario que lo usa, ¿sí? Y acá aparecen los test de usabilidad, ¿sí? Y esto probablemente se haga en la casa del usuario. Hay muchas formas de hacerlo, hay diferentes momentos para hacerlo con diferentes estrategias. Pero siempre acá lo que se busca es que el usuario dé el OK al sistema que se le está presentando. Los mismos administradores del sistema deberían testearlo y dar el OK. Es decir, a veces el usuario del sistema no es quien lo pide. Imaginen el sistema para, no sé, las cajas de la cooperativa obrera. El usuario de ese sistema son las personas que están en las cajas. Quien lo pidió probablemente sea el gerente de sistemas de la cooperativa obrera, y el que lo va a instalar probablemente sea el agente de IT de la cooperativa obrera. Todas esas personas son usuarios del sistema y todas esas personas deberían participar en lo que es el testing de aceptación, con distintas visiones del sistema, con distintas formas de evaluarlo, pero deberían formar parte de esta etapa. ¿Está bien? ¿Cómo evaluar si algo es útil? No es fácil de saber, ¿sí? Es muy complicada la evaluación de usabilidad. Vamos a ver que hay distintas técnicas, algunas que son más sencillas, cuyos resultados no son lo más útil posible, pero sirven, y otras que son más complicadas de hacer, con resultados que son mucho más útiles, ¿sí? Son muchos los aspectos que aparecen acá y los vamos a ir viendo más adelante. Y eso arma el modelo B, ¿sí? Y lo que vamos a ver a lo largo de la materia son técnicas de testing que de alguna manera caen en estas 4 categorías. Vamos a tener técnicas que por ahí van a aparecer casi en todas las categorías, porque a veces la misma técnica, escalándola, me sirve para aplicar en otros contextos. Y después otros testing que tenemos van a ser los funcionales, no funcionales, de estructura, de cambios y de performance. Todo eso vamos a intentar verlo en la materia. ¿Dudas? ¿Preguntas con todo esto? Bien, entonces para ir resumiendo, ¿qué fue lo que vimos? Vimos el modelo B y empezamos a ver cada una de las etapas de testing en función de dónde van cayendo dentro de la patita de la B. Y con eso terminamos lo que es la introducción, ¿sí?, a la materia. Lo que vamos a empezar a ver en la clase que viene son técnicas de testing. Nos vamos a empezar a enfocar en las estáticas primero y después vamos a avanzar a las dinámicas, ¿sí? Volviendo al tema de las estáticas, recuerden, estático es yo no ejecuto nada, miro. Hay mucho hecho a nivel de estático por lo barato que es mirar, entonces resulta muy interesante. Van a empezar a aparecer muchas herramientas, ¿sí?, que yo puedo usar para analizar mi código, sin ejecutarlo, pero sí analizarlo. Si yo puedo automatizar ese análisis, yo puedo empezar a averiguar cosas, ¿sí? Y en muchos casos voy a tener técnicas de testing estático que
que me van a dar a mí información que me va a servir para definir cómo hacer el testing dinámico. ¿Sí? Yo, analizando estáticamente el código, puedo saber cuáles son las zonas más susceptibles a errores. Y eso me va a dirigir a dónde voy a apuntar mis técnicas dinámicas. ¿Sí? Todo eso lo vamos a empezar a ver la clase que viene. Y nada más.